Uno de los personajes más queridos del mundo de los videojuegos vuelve con Mega Man 11, la nueva entrega de la saga que regresa a sus orígenes jugables y añade un renovado aspecto visual junto con nuevas mecánicas que podréis descubrir en nuestro análisis. Mega Man 11 es un juego de acción y plataformas de desplazamiento lateral que sigue siendo tan desafiante como siempre lo ha sido el resto de la saga, pero que incorpora pequeños ajustes que hacen que se sienta actual y muy satisfactorio. Su historia se centra de nuevo en el Dr. Wily, quien cuando era joven desarrolló el prototipo del doble Mega, negándose el Dr. Light a su creación por los problemas que podría causar y así centrarse en su investigación, los robots con pensamiento independiente. En la actualidad ha conseguido que funcione de manera efectiva, por lo que decide usarlo en los Robots Masters para intentar vengarse del Dr. Light, ya que este acabó con su sueño. Aquí entra en juego nuestro protagonista Mega Man, que partirá de nuevo para poner fin a sus planes. Como veis, no es un argumento demasiado trabajado, pero profundiza en la relación que había entre los dos doctores y por qué Wily odiaba tanto a Light. Además, los textos del juego nos llegan en castellano, así que no tendréis ningún problema para seguir la trama. Entrando ya en la jugabilidad, sus mecánicas son muy conservadoras, podemos disparar, recargar para potenciarlo, saltar o deslizarnos para evitar ciertas trampas u obstáculos, junto con la posibilidad de llamar a nuestra mascota Rush para utilizarlo como muelle o bien volar en cierta dirección, aunque usarlo tiene un coste. En total encontraréis 8 jefes a derrotar, así como otros niveles que nos llevan a enfrentarnos al Dr. Wily. Además, como suele ser habitual en la franquicia, al derrotar a los jefes obtenemos un poder similar al suyo que podemos usar a nuestro favor a cambio de una porción de una barra especial. Si bien podréis recuperarla con ciertos objetos que encontréis por el escenario y de los enemigos caídos. Como mayor novedad tenemos el sistema doble Mega, que nos permite potenciar nuestros disparos con la mega potencia o ralentizar el tiempo con la mega velocidad, aunque al utilizar nuestro protagonista el prototipo que creó el Dr. Wily, este es un tanto defectuoso, por lo que solo podemos usarlo temporalmente, ya que si se sobrecalienta nos toca esperar a que se recupere. En general está muy bien implementado, con unas fases y enemigos perfectamente estudiados para que tengamos que sacarle provecho, especialmente en las dificultades más altas. Y hablando de niveles, estos cuentan con unos geniales diseños que nos obligan a actuar con cautela a cada paso. Todos son muy diferentes entre sí y ofrecen un reto distinto al que nos tenemos que adaptar para poder superarlos. También cuentan con algunos secretos y sobre todo multitud de enemigos diferentes relacionados con la temática del escenario en cuestión, teniendo todos ellos un punto débil que debemos conocer. Pero lo mejor son las batallas contra los subjefes y los jefes, con movimientos muy poderosos y patrones que en ocasiones os costará esquivar hasta que los hayáis estudiado a fondo. En cuanto a la dificultad, tenemos 4 niveles diferentes: novato, amateur, normal y superhéroe. Están perfectamente ajustados, aunque ya os avisamos que completar la aventura es bastante complicado si no estáis acostumbrados a la franquicia, con tramos bastante largos, sin apenas puntos de control intermedios que hacen que debamos medir con precisión cada movimiento que hacemos. Un aspecto que nos ha gustado mucho es que entre niveles podremos visitar el laboratorio del Dr. Light, donde podemos comprar diversas ayudas para la aventura con los tornillos que hemos obtenido durante el juego, ya sean objetos de apoyo o piezas que ofrecen ciertas ventajas. Son muy útiles para aquellos que se vean en dificultades, desbloqueándose nuevos objetos según avanzamos en la aventura. Además, todas las piezas compradas pueden equiparse o quitarse cuando queramos, encontrando algunas que incluso aumentan más el desafío. Aunque quizás el mayor punto negativo sea la duración de la aventura principal, que ronda solo las 5 horas, siempre dependiendo, eso sí, de vuestro nivel de habilidad, pero no os preocupéis, hay suficientes incentivos que harán que queráis rejugarlo, además de un modo desafíos con retos de los más dispares, tablas de clasificación online y una galería con multitud de diseños que hacen que tengamos juego para mucho tiempo.
Finalmente, el apartado gráfico conserva el encanto de las entregas de antaño, pero ahora todo realizado tridimensionalmente. Los personajes están genialmente diseñados y animados, con escenarios bastante detallados y cuyas rutas han sido estudiadas hasta el más mínimo detalle. Es cierto que hay elementos mejorables, como unos fondos un tanto simples, pero esto nos ayuda a no desviar la atención de nuestro objetivo, haciendo que los elementos interactivos sean perfectamente visibles. Comentar también que funciona con total fluidez sin que la jugabilidad se resienta en ningún instante. Por su parte, a nivel sonoro, tenemos buenas melodías y muy variadas, geniales efectos y audios tanto en japonés como en inglés, ambos de una excelente calidad, y como hemos avanzado, todos los textos nos llegan en español. En conclusión, Mega Man 11 es el título de todos los fans de la franquicia esperaban, manteniéndose muy fiel a sus raíces jugables, con una dificultad que pondrá a prueba toda vuestra destreza, un aspecto audiovisual renovado y ajustes en sus mecánicas para adaptarse a los tiempos que corren. Quizás echan falta algo más de duración para la campaña, pero es muy rejugable y cuenta con diversos desafíos y extras que hacen que tengamos juego para mucho tiempo. Un título que recomendamos especialmente a todos sus seguidores o aquellos que busquen un gran reto, habiéndose lanzado además a un precio reducido que lo hace muy apetecible y que nos deja con ganas de ver pronto otra nueva entrega.